Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos miren. Hoy tengo el gusto de poder entrevistar a Nani Sendan, que es una colega, es counselor. Coincidimos que ambos estamos viviendo en España, en el continente europeo. Y bueno, la idea de esta entrevista es que podamos conocerte, Nani. Un gusto que estés acá. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Facundo? Sí, estoy muy contenta de estar acá. La verdad es que muy entusiasmada también con esta propuesta. Y bueno, a ver si nos conocemos un poquito. Tal cual. Yo te voy a ir llevando las preguntas que habitualmente hago en estas entrevistas, que en primer lugar es la pregunta obligada. Vos sos argentina, contanos, pero estás viviendo en España. ¿Cómo se dio ese movimiento en tu vida? Bueno, sí, tal cual decís, yo estoy acá en España, actualmente vivo en Barcelona. Esto fue un proceso que iniciamos y dentro de lo que se podía fue organizado en familia. Yo estoy casada, tengo un hijo que ahora tiene 15 años, pero hace 3 que estamos acá. Y fue inicialmente una propuesta como para probar una alternativa diferente. Yo estaba recibida de counselor, entonces también podíamos tomar esto como un puntapié inicial en un nuevo país, trabajar un poco de algo nuevo, bueno, un poco de espíritu exploratorio que tiene la familia y tratar de probar. Se nos truncó por la pandemia, pero en el 2021 aterrizamos en Zaragoza, donde estuvimos viviendo un año, y ahí pude durante ese año empaparme un poquito de cómo estaba la situación aquí, con la profesión, qué íbamos a hacer, y decidimos después de un año mudarnos para Barcelona, y acá sí es como que se empezaron a ver un poco estos frutos de todo esto que te decía que estábamos organizando. Así que yo tomo como la segunda migración, 2 años que estoy acá de este lado del charco. Una cosita, Nani, qué interesante. Vos decís que en realidad, como familia, tu marido y tu hijo decidieron hacer un cambio de vida, pero no es que la migración se produjo por una situación específica que estabas viviendo en Argentina. ¿Es así? ¿Lo digo bien? Sí, bueno, uno de los vectores por ahí o factores que dio como la decisión final a conversarse y demás puede haber sido, o sea, siempre yo creo que esto es como una integración de distintas situaciones, pero básicamente no hubo algo puntual por el cual nosotros decidimos mudarnos o emigrar. Era esto de probar en un nuevo país. Teníamos un hijo que adolescente, había por supuesto algunos factores en Argentina que nos ayudaron a tomar la decisión, pero no es como decir que también conozco historias que por ahí hay personas que dicen, bueno, por esto me tengo que ir, ¿no? En este caso, creo que eso también en la toma de decisiones influyó un poco de cómo nos parábamos frente a este proyecto de familia. Sí, de alguna manera que no salieron corriendo de Argentina, sino que fue planificado, pensado. Sí, eh, sí, y sí, me decías que tu primer ciudad fue Zaragoza, que me imagino que no es una ciudad como Barcelona, es bien diferente. No conozco sí, sí, Zaragoza. es distinto. Es preciosa, es muy chiquita. Bueno, nosotros venimos de un ritmo, vivimos en la capital allá, entonces de pronto también buscamos algo que, si bien es todo muy diferente, haya algunas cuestiones que sean similares, como puede ser el ritmo de vida, las probabilidades, las posibilidades de como familia, porque si bien somos una unidad, hay 3 integrantes que a su vez cada cual tiene su proceso migratorio y que va a tener sus deseos, sus proyectos propios. Tratamos de hacer como lo mejor. Y nos pasó que con Barcelona nos empezamos a sentir como muy cómodos y que podríamos, en cierta manera, replicar un poco de la vida de allá, ¿no? En cuanto a lo social, actividades deportivas, por ejemplo, bueno, un poquito del estilo de vida que teníamos. Mirá qué interesante. Y habías nombrado en esto de que miraron, cambiaron de ciudad y fueron a Barcelona, habían nombrado como que ahí, recién ahí en Barcelona, pudiste tomar como más dimensión de lo que estaba pasando en España con la profesión. ¿Cuál fue tu experiencia? Porque hay Mi mucha gente experiencia hay fue, mucha gente que quiere saber qué pasa con el counseling en España. bueno, a mí me pasó una cosa que es particular y por ahí lo comento con otros colegas que, bueno, he tenido contacto y comentarles un poco, incluso ayudarlos con la migración también, no solo en cuestiones de papeles, sino
en esta percepción, ¿no? En esto que sentimos. A mí me pasó que si bien el counseling acá no está desarrollado como una carrera, o sea, como un estudio, yo esto ya lo venía armando y programando desde Argentina en cuanto a todo lo que tenga que ver con equivalencias, bueno, a ver si se podía ejercer o no la profesión. Por un lado eso, y a su vez, por otro lado, lo que yo sumo y creo que a mí es lo que más me entusiasmó y me impulsó a, bueno, a largarme, fue que sí pude percibir la necesidad del counseling, del enfoque nuestro precisamente, ¿no? El centrado en la persona. En la necesidad, en los distintos vínculos que fueron apareciendo o en estas relaciones. Yo me considero una persona muy perceptiva, muy de estar captando un poco esto de la necesidad del otro y en qué puedo, ¿no? Este espíritu de ayuda, bueno, mi historia en Argentina también, siempre ahí dando una mano, bueno, en profesión, y acá lo empecé a notar en distintos ámbitos. Entonces dije, bueno, acá más que preocuparme a lo mejor de qué manera, me parece que vamos a tener que empezar bueno, a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Ofrecerlo y a lo mejor esto también puede ser útil para otros, ¿no? No tanto hacer hincapié en si está la carrera, si lo conocen o no, sino simplemente que la persona ya en una charla viva la experiencia de estar transitando lo que es un encuentro de counseling. Yo creo que esto lo aprendí en la carrera, yo estudié en Olo Sánchez Bodas, en PEAC, en la sede de Capital, en Palermo, como forma de vida, ¿no? Como estilo de vida. Entonces, me parece que eso es un gran valor que nosotros tenemos de estar formados en este enfoque. Y ahí las puertas se abren. Creo que es esto de dejarse ser, ¿no? Del sentirlo. Ejemplo concreto, Facundo, en el club con los chicos, hablas con las madres. Yo tengo una especialización que es en adolescencia, orientación a padres, también hice duelos, pero me va más por ese lado, ¿no? Me di cuenta que a lo largo de mi vida me apasiona esta etapa del ciclo vital que es la adolescencia. Yo la considero que es una etapa con mucha potencia y que las dificultades y ese temor de lo difícil que es esa etapa es por el desconocimiento, ¿no? Es esa falta de información. Entonces, ya te contaré que tengo como un método de trabajo y entonces, bueno, un poco eso, un poco mi vida también personal, ¿no? Porque al tener un hijo y ver todo esto y las mamis del chat cuando eran chiquititos y lo que te cuentan, yo como una esponja, ¿viste? Voy como absorbiendo y entonces después para mí surge de manera natural, o sea, por supuesto los miedos migratorios siguen acompañando, pero para eso tenemos nuestros propios procesos, ¿no? Acompañados por profesionales y a mí me hace sentir muy cómoda esto de vivirlo al counseling. Te diría que no me han preguntado qué es el counseling en la mayoría, ¿eh? Tal vez lo he tenido que hablar un poco más con argentinos, la diferencia o la explicación. Ah, qué interesante lo que contás. A mí me ocurre que muchas veces cuando cuando uno plantea un espacio de acompañamiento, de escucha, la persona que viene ya con una referencia, con alguien que le dijo, mira, yo me atiendo con tal, viene al consultorio y empieza su proceso y en realidad le pone el nombre que él quiere o que imagina. A veces a mí me han dicho doctor y yo no soy Sí, sí, yo médico ni nada. O, tenía o una te dicen, compañera que me decía, claro, te me dicen dicen que, doctora. claro, te dicen que vos les estás haciendo terapia y no, por supuesto, es interesante poder explicarle a la gente que lo que hacemos nosotros es counseling y que trabajamos desde esta, digamos, profesión. Ahora, en España hay como una terminología donde terapeuta no es alguien que estudió psicología solamente, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Porque hay como terapeutas gestálticos que no son psicólogos, que son terapeutas gestálticos, que estudiaron Gestalt nada más. O sea, se Sí, formaron en esa escuela de psicología, pero no hicieron la carrera de psicólogos. Y son terapeutas. exacto. Acá se Sí, llaman sí. terapeutas. Por eso Y hay hacen mucho. sesiones, Y hacen sesiones, acompañan en exacto. sesiones. Sí, sí, sí. Por eso digo, el universo, como bien decís vos, no es tan importante ponerse a mirar
si se conoce o no la carrera, más bien ponerse en ejercicio en atender, ¿no? Ponerse Ujú, a brindar ese sí. servicio, más allá de cómo lo toma la gente. Sí, vos sabés que eso lo linkeo ahora que decís un poquito con estas situaciones de las etiquetas y el nombre que le damos. A veces es una necesidad de hacer un encuadre de un concepto para la comprensión de la persona con respecto a eso que se está tratando. Yo creo que desde nuestro lado la diferencia a lo mejor es precisamente la formación y tomarlo como qué es lo que le está sucediendo, por qué necesita saber esa diferencia. Y yo creo que ahí nos va a salir naturalmente la explicación. Eh, Hay una cosa que vos decís con el lenguaje y la comunicación, que tanto me apasiona también, que tiene que ver con las diferencias de los conceptos más allá de que nuestro idioma es el mismo. Bueno, yo estoy acá y está el catalán también, ¿no? Pero en cuanto al castellano, al español, a veces estamos hablando de lo mismo, las palabras son diferentes, eh, tienen hasta un significado distinto, algunas se utilizan más, algunas lo que para nosotros es más común, para el otro es algo menos común. Entonces creo que un ejercicio, tomando un poco esta palabra, es corrernos de ese lugar. Por supuesto que si estamos en un ámbito profesional donde se explica y se está hablando del tema, ahí sí sacamos todo lo que es la cuestión de la parte formativa y un poquito más de libro, la teoría, ¿sí? Pero en nuestro caso creo que una manera, al menos la que yo encontré, Facundo, de darnos a conocer es esto, ejercer directamente desde la filosofía de vida y darle todo lo que más pueda, aprovechando ese momento a la persona que tengo enfrente para que conozca el enfoque. Bien, una pregunta. ¿Vos te recibiste en qué año? Yo me recibí, bueno, virtual en pandemia en el Ah, 2020. virtual. Tuvimos, sí, tuvimos, hice los primeros 2 años presencial, el último virtual, y hubo una modalidad que estuvo muy buena que para los últimos, o sea, los que estábamos por recibirnos los últimos 6 meses, 3, 4 meses, se abrieron la posibilidad de algunas especializaciones. Entonces, lo que era pareja y familia, duelo, lo pude hacer mientras terminaba de estudiar. Después ya de manera virtual también adolescencia, bueno, y otras más, ¿no? Como especializaciones y capacitaciones con dislexia, acompañamiento de otras dificultades en el aprendizaje. Y así, bueno, me fui en esto que una de nuestras patas es precisamente, ¿no? La formación continua. Bueno, soy amante también de estar estudiando mucho y capacitándonos. Creo que eso nos da la posibilidad de tener más riqueza a nivel de cuando estamos acompañando en consultorio, sea presencial o virtual, ¿no? Ya hoy estoy con las dos Modalidades. modalidades, Mm. sí. Decime, ¿y Mm. ¿vos tenés una profesión previa al counseling o directamente te lanzaste a estudiar counseling como profesión? Bueno, si te cuento, hay un montón, vos podrás ver, ¿no? Más o menos que hay como una trayectoria de vida. Esto es de la mi profesión de adulta, creo que fue la mejor, pero soy diseñadora, también corredora y martillera pública, bueno, analista de sistemas, Ah, mira. marketing, que no la terminé, pero bueno, ahí hay un poco. La verdad es que sí, me gusta Pasaste hacer muchas cosas. por muchas cosas. Sí, ¿Y sí, por qué sí. Bueno, counseling? ¿Por creo qué que counseling? también es la búsqueda, ¿no? Un poco. Bueno, counseling pasó así. Yo creo que ahí hubo un prejuicio con el tema de la etapa de vida que yo estaba atravesando, pero no tanto, porque lo estuve pensando. Mira, resulta que yo quería estudiar por el trabajo, yo trabajé muchos años en un ambiente sanitario, en el hospital alemán, Ah, mira. conocer. Sí. Sí, yo soy del interior, me fui a estudiar en ese momento arquitectura, después pasé a diseño y empecé a trabajar ahí. Ahí fue el acercamiento más próximo que tuve con la salud. Ahí es donde pude ver cómo se vinculaban en una familia, se relacionaban desde esto que es la salud integral, ¿no? Como la parte psicoemocional también y psíquica, ¿no? Entonces decido estudiar psicología. De todas maneras, yo no me veía trabajando como psicóloga.
Y bueno, me crucé con una persona a la que estoy agradecida, donde ella estaba hasta en primer año de la carrera de counseling, me empieza a comentar. Ahí voy a hacer una especie de orientación, reorientación vocacional con una psicóloga. Le comento cómo es la carrera, porque en Argentina también muchos no la conocen, y directamente algo muy concreto y puntual, ¿no? O sea, yo no quiero acompañar personas que tengan patologías. O sea, eso era como lo que yo no quería hacer. Y aparte de esto, que también es algo que me acompaña cuando estoy en proceso con mis consultantes, porque me considero parte del proceso también en conjunto, es a veces vamos por lo que no queremos para llegar a lo que sí nos gusta o nos interesa. Entonces, bueno, directamente empecé a averiguar un poco más y ahí me fui para la institución de Andrés, y el enfoque coincide mucho, yo digo que es casi igual con mi filosofía de vida. Yo soy budista, practico desde hace muchos años y es prácticamente lo que más me entusiasmó y me tentó. Después de ahí lo conocimos, ¿no? A Carl Rogers, también como muchas coincidencias. Así que dije, bueno, es por acá y hay mucho para hacer. Pero fíjate lo curioso, es como que empecé, y a medida que estaba haciendo la carrera, empecé a incorporar el conocimiento de casi de lo que es el enfoque, Carl Rogers, las posibilidades, los ámbitos donde podíamos trabajar, las modalidades, y cada una me iba entusiasmando más. Por eso creo que me vine acá como muy segura. Claro, mira, mira Sí. qué interesante. Me, me quedo con esto de que hiciste como toda una búsqueda inconscientemente, porque no era consciente en ese momento cuando estabas haciendo arquitectura, cuando estabas haciendo diseño, cuando estabas haciendo analista de sistema, etcétera. No sabías que ibas a terminar en el counseling, pero sí había algo, un hilo conductor que tenía que ver con el servicio, con la escucha a los demás. Y esto que me hablas del budismo, coincidentemente yo tengo un hermano budista que fue monje budista 7 años, que vivió en India, en un templo muy cerquita donde vive su santidad el Dalai Lama. Yo viajé a India practicando budismo y todo, pero yo no me puedo decir que soy budista porque no practico. Qué difícil es practicar, practicar como Bueno, lo que se sucede es practica, que ¿no? sí, es una práctica. Yo lo dividiría en esto que tengo de análisis, ¿no? Racional, que viene conmigo, mi esencia también, como en dos partes, ¿no? El que la vive como religión a la vida, y la persona que lo toma como una filosofía de vida. Yo me acerqué al budismo por una rama japonesa que es como Ah, un desprendimiento de las ancestrales, y tiene mucho que ver con una cuestión, si queremos hacer una comparativa de lo religioso, puede ser con el cristianismo, Jesús, ¿no? De alguien que en realidad tomó esto de sus conocimientos. En este caso sería como un extracto de lo que se dice el Sutra del Loto, todas esas enseñanzas, y armaron aparte una filosofía, él y otros más, es muy interesante estudiarla, eh, más aplicable a la vida terrenal mundana, como digo yo. Es una práctica que se puede hacer en grupo, en solitario, no hay templos, son donde podemos encontrarnos centros culturales. Eh, a mí me ayudó mucho en esta práctica, y creo que todo confluye, ¿no? Yo pienso que somos eh, esa seres inte- so- individuales, somos esa pero integración. integrales, claro, en un mundo, en un universo, y que por algo las cosas van llegando. A veces hay que vivirlas, no pensar tanto, dejarse llevar. Pero bueno, no puedo dejar de que me llame la atención. Escuchame una cosa, Carl Rogers estuvo en Oriente y luego vino, ¿no? Tendencia actualizante. Nosotros, si queremos ponerle el nombre al concepto, eh, ¿cómo lo llamamos? Energía vital, fuerza vital, pero es lo que impulsa al despliegue y al desarrollo de cada uno, ¿no? Esa potencia que creemos inherente en cada persona, cada ser humano. Interesante. Nani, vos decías recién
que de alguna manera tenés un método. Me gustaría saber, bueno, nos contaste, te especializaste en adolescencia, en duelos, hiciste varias especializaciones, dislexia, etcétera, pero tenés un método que incluye, por ahí no, incluye es todo esto que agarrás del budismo o no, o es un método, No, 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 eso es no, 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 eso es mi manera de ser y estar en el mundo y más que nada salió el tema y hablar de esta de bien. las coincidencias o los puntos nodales que pueden tener. Creo que eso es un poco lo que te contaba al principio, creo que tiene que ver con eso de cómo lo vivo yo, cómo lo expreso. Con respecto a este método, mi objetivo principal era acompañar a adolescentes, pero como entiendo con esta mirada que también la vemos en la carrera sistémica y comprendo que estos movimientos están en la familia, yo considero que siempre viene con una cuestión de, puede ser comunicativa, estos problemas que aparecen, estas dificultades con sus padres. Entonces, de la manera que yo trabajo, más allá de que pueda ser virtual o presencial, depende cómo está, la primera es siempre con los papás, que se acercan y consultan, y ahí yo ya les planteo que yo trabajo, si tenemos que hacer una escala numérica, podemos decirlo, 4 consultas con el adolescente y una con la mamá, el papá o lo que veamos viendo que surge según la necesidad del adolescente. Eso ya está puesto sobre la mesa y en cierta manera dentro del encuadre y el contrato establecido. Cada papá, cada mamá, cada matrimonio, depende cómo surja la necesidad, sabe que una vez al mes va a tener que tener una consulta conmigo, no desde la manera de transmitirle un informe de cómo está yendo o le estamos llevando, qué cuestiones. Ahí el adolescente tiene muy en claro que soy muy respetuosa de su intimidad, de su privacidad y no se cuenta a papá y a mamá lo que pasa ahí. Sí tuve la experiencia de que así de esta manera el adolescente se abre mucho más porque sabe que papá y mamá va a tener un lugar en este proceso. Entonces, no tienen por qué estar preguntando qué te dijo, cómo me dijo, qué le está pasando. Y bueno, y ahí se trabaja con también las necesidades como padres, que creo que un porcentaje muy alto, Facundo, es la desinformación de qué está viviendo el adolescente, ni hablar estas últimas generaciones con la incorporación de tecnología, los miedos, o sea, muy diferente la vivencia. Yo creo que se marca, estamos en un cambio de era, ¿no? Entonces, creo que eso nos afecta, no desde un lado negativo, sino desde la afección a todos. Y bueno, a mí me resulta mucho porque es un acelerador de proceso esto. Se ven los resultados, se ve como hay más confianza, más seguridad y además porque, bueno, las devoluciones son gratificantes, así que hay como Una, hay un chequeo de calidad también. claro, una pregunta porque quiero saber si por ahí no lo nombrás porque no lo haces o no lo nombrás porque lo pasás por alto. Vos decís que el formato de este método es tener una sesión primero con los padres, después ver bueno, tomar el motivo de consulta, después ver el adolescente en unas sesiones y que también te sentás con los padres durante ese proceso con el adolescente. ¿Es así? Sí, no, Lo- bueno, depende de lo que si el adolescente quiere que estén en alguna situación en particular, Bueno, a lo eso vemos y iba, lo trabajamos, pero si pero... no, son pero- sesiones de se- padres y madres que ahí no, no es que lo estaba obviando, sino es que la conversación, sino de por ahí es muy amplio, ¿no? Eh, pero más que nada es psicoeducación. O sea, sabemos que una de las patitas del counseling es la prevención, la psicoeducación, estamos con todo esto integrativo un poco de los campos de la filosofía, sociología, antropología. Todo eso a mí me formó como para que yo pueda ver y brindarle esto a los papás. Llegan que no saben qué hacer y de pronto esta cosa, ¿no? De cómo está, la está pasando mal. No, en realidad a lo mejor con una escucha tranquila y entendiendo que poniendo un poquito en foco en la familia como núcleo y a lo mejor corriéndonos de ese lugar, empieza a mejorar la comunicación y bueno, con determinados tips
por decirlo algo un poquito más concreto, ayuda en la comunicación. Ahí es donde yo veo que hay un proceso de aceleración, Está ¿no? O bien, sea, pero dejas claro que en el proceso no se incluye concretamente consultoría familiar. O sea, vos no, orientás a los eso es padres. otra cosa. Claro, vos orientás a los padres, que es un poco la tarea, y acompañás a los padres en toda esta dificultad que tienen con este adolescente, y acompañás al adolescente, pero no brindás dentro de ese método, de ese plan, una consultoría familiar, que es diferente. No, a no ser que emerja algún conflicto y bueno, que de pronto en una supervisión o en una covisión esto esté a modo de sugerencia, se trabaje y diga, bueno, no, acá lo que sucede es que estamos viendo y está emergiendo que tenemos un hijo, niño o adolescente síntoma. Bueno, ahí ya la mirada es sistémica, entonces, bueno, pero es otra cuestión, ahí se hace otro encuadre, se Bien, conversa y es una propuesta. En este caso es yo trabajo de esta manera, vamos a tener consultas, probablemente en 4 consultas, 5 consultas, vamos a tener una consulta con las necesidades que ustedes tengan a partir de este mes que surgió, porque estos movimientos son expansivos, entonces, eh, esto que contabas, ¿no? La necesidad de ayudar, creo que es una característica un poco mío, no focalizar y centrarme en eso solo, ¿no? Como esta mirada un poco más abierta. Y bueno, resulta, logra confianza, la seguridad en el adolescente, el padre y la madre se siente acompañado, no es que te deposito porque tiene mi hijo esto y después estoy ahí como expectante. ¿Qué hablaste en terapia? ¿Vas a terapia? Surgen esto. Entonces tienen ese espacio. No lo descargan con el adolescente. Esto lo que hace es abrir un poco ese campo para que pueda desplegarse mejor. Y bueno, y es como que daría lugar a cada uno en esa necesidad. El foco está en el acompañamiento del adolescente. Eso lo bien, tenemos claro. queda claro, queda claro. Y una pregunta, estos consultantes, ya sea el adolescente o la familia que te traen al adolescente, eh, ¿son en su mayoría personas que viven en Argentina, argentinos, o estás atendiendo gente de España? Bueno, en adolescencia se da, al principio sí había algunos de Argentina viviendo en Argentina, acá te puedo decir que es un 50% de acá de España y 50% argentinos viviendo en España. Ah, argentinos, Acompaño en Italia, argentinos sí, y vivieron. viviendo en España y en Italia Bien, también. En Italia tengo dos bien, adolescentes que pero, bueno, es un pero proceso migratorio. claro, quiere decir que vos le juntás a la temática de la etapa evolutiva que significa ser un adolescente, le juntás el apoyo también de lo migratorio, porque me imagino que Sí. si trabajas con esa población, estás trabajando la migración. Esencial, esencial. Te cuento que la especialización en duelos era parte de mi proceso formativo para venir acá. O sea, duelos yo lo enfocaba más que nada como para precisamente duelo de esto que no elegimos, duelo que parece que no tenga que ver, o sea, tiene que ver con la pérdida de la persona, del ser querido. Yo me especialicé un poco más en eso. Acá en Barcelona hay muchas cuestiones formativas, porque bueno, entonces participé y formé parte también como integrante o como participante, por ejemplo, en el consulado argentino en Barcelona, con duelos migratorios. Bueno, es que volvemos a lo integral, fíjate, porque ese padre, esa madre están pasando por un proceso de duelo individual, familiar, como pareja, profesión, la lengua, la tierra, ¿no? Tiene como muchos aspectos y esto en el adolescente, que a su vez está duelando, dejar una etapa del ciclo vital que es como una tos, a veces se hace bastante complejo. Esa es la palabra que a mí me gusta. No me gusta lo complicada que es la adolescencia, me gusta decir que es compleja. Así es como empiezo las charlas con estos papás. Claro, claro. Para no ponerle el peso de lo complicado, digamos. Complejo es que Sí, hay sí, mucha sí. cosa que ver, pero complicado Y es como bueno, que... ordenemos, veamos, claro, que si podemos coincidir mejor en que las prioridades sean similares, que está pasando mucha comunicación.
Si yo en esto de ir preparándome, lo primero que hice junto a la carrera, porque iba a ir para otra cosa, ¿no? Es muy gracioso porque se me viene lo investigativo, consultorio tal vez no, por ahí algo un poco más de esto de psicoeducación. Tengo como una beta de docente, me recibí yo en su momento de bachiller con orientación. Bueno, Diste clases, ¿no? profesora en PEAC también, dinámicas grupales. Esto de lo grupal a mí me atrae muchísimo, ¿no? Como que yo creo que es esto de que nos nutrimos. Eh, y bueno, hice también neurociencias en la educación y después acá sigo con neurociencias aplicadas a otros aspectos. Entonces también eso va formándonos para entender un poco cómo funcionamos, ¿no? Porque tenemos que acompañar el sentir con lo que nos pasa fisiológicamente, por ejemplo, comprender un poco la importancia de que la situación en que nosotros estamos viviendo en este cambio de era o en esta de etapa migratoria, todos estos procesos de cambio, cuanto más armaditos estemos desde la comprensión, nos va a ayudar a alivianar ese sentir y creo que podemos abrir y darle ese espacio. Totalmente, totalmente. Qué interesante, Nani. Qué interesante el área, ¿no? Escuchar, la verdad que es todo un desafío acompañar a un joven que tiene tanto, que está viviendo tanto cambio dentro de sí, en todo sentido, y además, bueno, agregarle, como decía, estamos hablando de lo migratorio, ¿no? La verdad que es muy, muy, muy interesante escucharte. Y decime una cosa, bueno. Trabajás con personas que españolas, pero también con argentinos que han migrado. Ahora, ¿mantenés tu consultorio en Argentina online o no? ¿O por la diferencia horaria se hace imposible No, atender? no, 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 Ah, sigo con Argentina. De hecho, ahora estamos con un proyecto con dos colegas. colegas. Mm, Sí, fuimos convocadas por una nutricionista y bioquímica que emigró para acá, bueno, para Cataluña, está en otra provincia, y estamos armando desde el acompañamiento, bueno, en esa elección, ¿no? Del proceso hacia el bienestar integral y demás, estamos armando lindas cosas, desde terapia individual, grupal, bueno, porque, decimos terapia acá, ¿no? El sí, proceso sería en Argentina, sí, yo te lo y va a ser pregunto. va a ser con horario de allá. Claro, yo te lo pregunto porque la mayoría de la gente que he tenido en entrevistas me dice que mantiene el consultorio mucho menos, porque Sí. bajan las posibilidades de seguir atendiendo mucho allá por la diferencia horaria, pero la mayoría mantiene algún tipo de conexión con Sí, brindar servicio en Argentina, yo ¿no? creo, sí, creo que tiene que ver en nuestro propio proceso de ir siendo más flexible y modificando y adaptándonos a esta situación. O sea, a ver, si yo acá tengo, esto es muy práctico, si yo veo que acá tengo mis mañanas bastante tranquilas y tengo la posibilidad de acompañar y dar esto, ¿no? De tener esta ayuda en el proceso de otra persona, allá, y sí, ¿cómo no lo voy a hacer? Me organizo. Me Tal organizo. cual. Hay determinados días que tengo horario, ya sé cómo a veces digo vespertino, nocturno. Las clases, por ejemplo, tenían horario vespertino. Después hago formaciones a profesionales también, ¿no? Eso a veces en Argentina. Eh, no sé si sí, no sé, no, sí, conoces a Colegia. Sí. Ahora, actualmente soy docente de ahí, ya esto es más para profesionales, entonces a veces el horario es de la mañana de allá, a mí me viene genial porque entonces no me acuesto tan tarde. Pero bueno, yo ya sé que si hay determinados días donde voy a tener que acompañar a consultantes allá, o doy una clase allá, o tengo el grupo de un nuevo proyecto de Argentina, la mañana me la dejo más libre, porque si no, no llego. Eso Bien. hasta que ir adaptándonos. Supongo que en algún momento va a quedar la balanza invertida, ¿no? Sí, hay, ¿O hay, no? pers- hay personas que vinieron hay profesionales que vinieron, tengo varios, ¿no? Que algunos que ya traen otra profesión, por ejemplo, contador o trabajan en algún área comercial, que vinieron, migraron y como de counselor no pueden seguir viviendo, o porque de counseling es difícil tener un ingreso que para alguien que se tiene que tiene que Claro, subsistir. al 100%. Claro, entonces hay mucha gente que comparte actividad, una actividad comercial, digamos, que no tiene nada que ver con el área de atención en counseling,
y la mecha con atención del counseling en el tiempo que puede. ¿Cuál es tu caso? ¿Vos sos todo proyecto de Bueno, escucha o o estás trabajando no, además en algún no, lugar? no, bueno, básicamente mi idea del cambio personal de vida cuando empecé a estudiar esto y todo fue precisamente dedicarme, suena medio, ¿no? Pero la última etapa de la vida, ¿no? Como que cuántos años tenemos. Pero la cuestión es esta, tratar de ver cómo yo sabía que no iba a querer trabajar de pronto 12 horas por día de algo que no me... Entonces traté y me organicé para poder estudiar y ver cómo hacerlo. Como proyecto de familia, por supuesto que hay un trabajo donde acompañamos en algunas cuestiones administrativas, en esto y el otro, pero yo básicamente si tengo que hablar de lo que sería profesionalmente, yo sí. Bien, perfecto. O sea, eso sumándole madre, esposa, ama de casa y acompañar el proyecto familiar también, ¿no? O sea, es Claro. como un poco general. Sí, Es esto de la diversidad del migrante, claro, ¿no? claro, todo un Es mundo. una vida bastante, claro, es diferente todo Sí, eso. Yo creo que tiene que ver también cómo nos lo planteamos, que esto es lo que decías al inicio de la charla, ¿no? Ese propósito, ese sentido que tiene la migración, ¿no? Eso es muy personal y muy diferente. sí, sí. Eh, Escúchame, Nani, es tan interesante que tendría que hacer una entrevista más porque quedaron un montón de cosas afuera. No me, Parte 2. sí, parte dos. No quiero dejar afuera solamente un mensaje si hay alguien que te está escuchando que le llegó la propuesta de estudiar counseling. ¿Por qué le dirías que estudie counseling o no? O le dirías no, el counseling no es bueno para estudiar. ¿Qué dirías No, sí, a una persona que sí, quiere estudiar counseling? yo, es más, yo creo que la esencia de la carrera de counseling, o sea, como formativa, por supuesto, te tiene que interesar y tenés que tener una cualidad. O sea, yo he tenido alumnos en los cuales me he preguntado, ¿Qué hacen acá? no, o sea, no, no, no. Eh, Eso desde lo formativo y estudiar. Pero de todas maneras yo considero como filosofía de vida que todos tendremos que tener en algún momento un poco de esta educación del enfoque del counseling. Entonces, eh, si lo que le interesa y descubrís como persona que tenés esta cualidad de la ayuda, de la escucha y te sentís cómodo, bien, la carrera para mí es muy rica, aunque siendo 3 años, que no sea universitaria, me parece que eso ya quedó en la otra era. Ahora hay cuestiones que se están adaptando, no resto eh, la importancia eh, que sea 3 años o una carrera universitaria. ¿Por qué traigo esto, Facundo? Porque acá en España sí a lo mejor en esta diferencia que hacen carrera de grado o no, o título formativo, no, puede pasar, por eso mejor no entrar ahí. Pero sí, sí, por supuesto, el que tiene una duda, le interesa, la escucha y eso, que estudie. Además, sabemos quién la trajo, cómo la formó en Argentina, y se nota la diferencia en, en cómo, en la calidad de profesores y la profesionalidad en la que está armada y formada. Tengamos en cuenta que hay muchos en Argentina que brindan la carrera. Yo creo que acá hay una cuestión más que tiene que ver con cómo se ve y se entiende al counseling. Y eso es, a mi modo de ver, trayectoria y experiencia. Totalmente. Nani, te agradezco un montón la entrevista y seguramente Gracias. haremos la parte 2, ¿eh? Te agradezco Sí, sí, muchísimo. gracias, 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 gracias. Me sentí muy cómoda, así que bueno, para la próxima y seguiremos, ¿no? Por todos Seguiremos, los aspectos que podamos estar ahí compartiendo. seguiremos por este camino, te agradezco muchísimo y te mando un beso gigante.